Señor, te damos gracias por este tiempo precioso en tu presencia, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y lo demuestras, y eres leal a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Y una vez más has demostrado, Padre, la verdad de tu palabra, Señor. Palabra que dice: donde dos o más se ponen de acuerdo, se reúnen en tu nombre, allí en medio de ellos tú estás, y aquí estás presente, Señor. Gloria a Dios. Por eso imploramos, continúes con tu gracia, con tu unción, con tu dirección, ahora a través de tu bendita palabra, Señor, para que nuestras vidas aquí, los que estamos presentes, pero también para aquellos que están, Señor, presentes en otra parte, tu bendición caiga sobre sus hogares, sobre sus habitaciones, sobre sus cabezas, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. La Escritura nos enseña, Padre, y nos deja un legado y una gran misión, diciendo: y enviaron la palabra y fue sanado, fue liberado. Señor, que tu palabra que has determinado que en esta tarde se suelte desde este lugar, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Padre. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, no el hombre, sino la gracia y el poder. No palabra persuasiva, sino en el poder del Espíritu Santo. En este tiempo, Señor, donde celebramos la venida, Dios mío, del Espíritu Santo en Pentecostés. Padre, queremos, anhelamos, deseamos, suplicamos, Señor, por esa llenura de tu Espíritu. Aviva el fuego, Dios, y danos palabra para que podamos afirmarnos cada vez más. Señor, en tus manos entregamos. Tú diriges, tú gobiernas, tú direccionas, tú supervisas, tú unges, Señor. Que tu palabra, Señor, se manifieste en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Estando en oración en estos días anteriores, justamente en solicitud al Señor para que yo pudiera entender y Él pudiera determinarme claramente qué es lo que Él quería entregar a su iglesia, el Señor me direccionó hacia su palabra, por supuesto, y me direccionó hacia un salmo. La riquísima palabra de Dios es desde la primera hoja hasta la última, por supuesto. Pero cada vez que nos toca meditar sobre ella, vamos hacia un hecho puntual. Y en este caso, yo les pido que ustedes vayan buscando el Salmo 107, donde hay riquísimas enseñanzas de parte del Señor. Y entendí que esto era una derivación de parte del Señor. ¿Por qué?, se preguntará usted. Porque justo coincidentemente, diríamos entre comillas, paralelo a mi solicitud a Dios, llegó a mis manos a través de la virtualidad, llegó a mis ojos, en este caso sería a través de la virtualidad, un artículo donde refería justamente parte de este salmo, el 107. Y me impulsó a meditar sobre él. Por ejemplo, ese artículo arranca en el verso 23 hasta el verso 32. Inclusive,
Luego de revisar estos pasajes desde el 22 desde el 23 hasta el 32, me pareció muy oportuno profundizar un poquito más y no quedarme solamente con estos 10 versículos, sino que ir a observar el Salmo desde los inicios. Entonces uno puede no solamente descubrir las riquezas del texto, sino también puede encolumnarse en el contexto. Y hay cosas preciosísimas que descubrí en este Salmo 107 que me pareció muy grave, muy gravísimo desperdiciar lo que en los primeros pasajes, hasta llegar al verso 23, el Señor también dejó plasmado en su palabra. El artículo que llegó a mi vista y que lo medité profundamente y me impulsó el Señor, porque Él tiene su manera de hacerme entender cuál es el mensaje que Él quiere. Y en este caso utilizó ese artículo, y utilizó en función de ese artículo, fundamentalmente utilizó, por supuesto, su palabra. Y el título de ese artículo decía: las tormentas pasajeras de la vida. Las tormentas pasajeras de la vida. Más allá de que las tormentas son pasajeras, no dejan de ser tormentas. Usted lo puede comprobar. Usted sabe que llegan los tiempos de muchos vientos, de tormentas, de lluvias, como también después vienen los tiempos de escasez de agua, de sequía, pero son pasajeras. Nosotros solemos decir que aquí en esta zona estamos justamente en el tiempo donde la lluvia escasea, donde los ríos vemos de que van decreciendo. Hasta vamos a poder observar, como lo observamos en algún momento aquí en la zona, el lecho, en algunas partes, el lecho del río. Recuerdo en alguna de las noticias alarmantes que nos llegaban vía internet en algún momento de no más de un año atrás. La gran preocupación de los gobiernos del norte, porque por mucho tiempo no habían visto lo que estaban observando. Se veía el lomo del túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná Entre Ríos. Y eso ya era peligroso. En el Chaco, imposible de navegar las grandes barcazas porque el río había mermado en su caudal, y esto preocupaba. Zonas como el Brasil, que tiene frontera con Argentina, para preservar ellos su líquido, el agua, habían cerrado las compuertas que permitían que las aguas pudieran fluir con mayor intensidad hacia la zona argentina. Entonces, todo esto después pasó, pero no dejó de ser un hecho tormentoso, caótico en su momento, un estado de calamidad, podríamos decir, en el cual se encontró nuestra nación y parte de nuestra nación con mayor fluencia. Como todo lo que sucede en la vida, nosotros sabemos que hay tiempos de bonanza, de tranquilidad, de calma, pero esto no exime que aparezcan de pronto los tiempos de las tormentas. Pero el título de este artículo dice: las tormentas pasajeras de la vida. Y qué bueno que es, qué maravilloso, qué satisfacción, qué calma que trae a nuestra alma, a nuestro ser interior, qué alivio que trae cuando de pronto esos tiempos tormentosos van desapareciendo. ¿No es así? Dicho sea de paso,
Usted puede estar atravesando un tiempo tormentoso. O quizás no hace mucho tiempo atrás lo estuvo atravesando. Y hoy quizás siente el alivio de que eso haya transcurrido. Siente la paz y la calma en su corazón, en su interior. Y esto produce un bienestar muy profundo, maravilloso en nuestras vidas. Los invito a que leamos entonces esto tan importante que el Señor estuvo trabajando en mi vida en el Salmo 107. Dice así el verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Aquellos hombres que están trabajando sobre los ríos, sobre los mares, algunos sobre los océanos, ellos conocen de estas tormentas bravías que a veces tienen que enfrentar, pero también conocen de los tiempos de quietud y de bonanza que se avecinan después de las tormentas. Y allí dice, ellos pueden observar las maravillas de lo que sucede en esas profundidades. El verso 25 dice, porque habló, está refiriéndose a Dios. Habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso. Así dice la palabra. Esto nos da cuenta de que este estado o esta situación por la que estaba atravesando el salmista, que influenciado por el Espíritu Santo llevó a escribir este salmo, él descubrió que esta situación tormentosa le había provocado Dios. Por eso dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, las olas se levantan, los vientos arrasan, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan ante estas situaciones de adversidad, dice el verso 27, tiemblan y titubean como ebrios los que están atravesando los mares, los ríos, los océanos, en medio de esto tumultuoso, tormentoso. Toda persona que no está acostumbrada, adiestrada a andar en estos días de tormenta, la primera reacción que tienen es descomposturas. Por eso dice el verso número 27, tiemblan y titubean, andan a tientas como ebrios, y toda su ciencia se hace inútil, es decir, toda su sapiencia, sus habilidades y sus capacidades no sirven ante esta tormenta monstruosa, majestuosa que se puede haber levantado. Pero ve aquí, verso 28. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Alguien dijo por allí, más que nada los que viajan en avión, cuando los aviones entran a surcar en esos lugares donde hay pozos de aire y donde el avión tiembla y se amaca de un lado para otro, muchos han dicho, allí desaparecen los ateos, porque todos se encomiendan a Dios. Dios mío, ayúdame. Dios mío, extiende tu mano. Dios mío, cuida de este aparato. Señor, dale capacidad y habilidad al piloto, al comandante, para que pueda sortear estos pozos de aire tumultuosos que nos están poniendo en esta situación de tanto temor y que no sabemos cómo podremos salir de esta situación. Entonces, ¿qué dice el verso 28? Claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Porque Él es el que cambia la tempestad en un tiempo de bonanza, de calma, de sosiego. Y allí, cuando el Señor interviene, se apaciguan, dice, sus ondas. ¿Qué produce esto en la persona que estuvo atravesando por esa situación tan calamitosa y de pronto ve que la situación se calma? Dice el verso 30,
trae alegría, trae gozo, trae paz, trae bienestar. Se alegran porque se apaciguaron y así entonces pueden tener la calma tan profunda para poder entender la guía que Dios les da para llegar a buen puerto. Por algo su palabra dice en algún lugar: estén quietos para que puedan conocer que yo soy Dios. Una persona en estado de ebullición, una persona en un estado calamitoso, en un estado de una bravía tormenta, es muy difícil, a veces no visualiza que Dios está presente. Entonces dice: aquieten su espíritu, vengan a mi presencia. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están así en ese estado. ¿Y qué es la respuesta que da el Señor? ¿Cuál es la primera respuesta que dice que da el Señor? No dice: yo les voy a resolver el problema, sino que Él dice: les daré descanso. Porque cuando cobren descanso y calma, alivien sus espíritus, podrán entonces recuperar sus confianzas en mí, su fe en mí, su esperanza en mí. Y ahí podrán conocer que yo no los he abandonado. Alaben la misericordia de Jehová. Alaben sus maravillas con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Este era el pasaje central que yo había visto en ese artículo, donde aquí encontramos, cuando fui a revisar desde el verso prácticamente número 4 en adelante hasta llegar al 23, encontré 4 estados calamitosos por los cuales el hombre atraviesa, donde 3 de ellos, porque no siempre son tormenta provocada por Dios, 3 de estos estados calamitosos fueron provocados por el propio hombre. Hay situaciones en las que a veces nos encontramos nosotros y no revisamos a ver si lo que estoy atravesando es una consecuencia y no una intervención de Dios. Aquí vamos a evidenciar justamente esto. El Salmo 107, si hay algo que nos deja puntualmente establecido, es que hay 4 estados calamitosos por los cuales el hombre atraviesa y donde 3 de ellos fueron como consecuencia de lo que el hombre provocó. Yo los invito a que mediten conmigo. Dice el verso número 4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino. Aquí vamos a encontrar detalles de los estados calamitosos de las personas. Personas que están perdidas. Una persona que está perdida es una persona que anda vagando por un desierto y anda en soledad. No encuentra el camino correcto para poder hallar la salida, porque no hallan ciudad donde vivir, no hallan el lugar adecuado, no hallan la salida, la puerta adecuada para poder salir de esa situación. Otro aspecto por los cuales podemos considerar que es un estado de calamidad de esa persona, no solo porque está perdida, porque anda por los desiertos, que está en soledad y no hay un camino correcto por el cual está transitando. Dice el verso 5, andan hambrientos y sedientos. Y como consecuencia, su alma, ¿cómo puede estar en ellos? Está desfalleciendo. Ese es el primer estado calamitoso que encontramos en el 107 del Salmo. Esta calidad de persona son las que están en este tiempo perdidos en desiertos, en soledad, sin camino, hambrientos, sedientos y con almas desfalleciendo. Vamos a ver el segundo, el verso 10. Una persona en un estado de calamidad anda en tinieblas, anda en sombra de muerte.
anda aprisionado, asfixiado, ahogado en aflicción. Ahora, ¿cuál es el botón eyector que provocó que estas personas se encontrasen así? En el verso número 11 vamos a descubrir como consecuencia de qué se encuentran estas personas en este estado calamitoso. Dice el verso 11, fueron rebeldes a la palabra de Jehová. No solamente que encontraron rebeldía, rechazo a la palabra, al consejo de Dios, sino que dice, aborrecieron el consejo del Altísimo. Una persona que tiene este accionar, esta actitud, sí o sí, como consecuencia de haber perdido el rumbo y encontrarse en este estado, haber hecho esto, le va a traer como consecuencia los dos estados anteriores. Estado de perdición, en desiertos, en soledad, hambrientos, sedientos, alma desfallecida, en tinieblas, en sombra de muerte, ahogados, afligidos y aprisionados en aflicciones. ¿Como consecuencia de qué? De haber sido rebeldes a la palabra de Dios y de haber aborrecido el consejo del Altísimo. El verso 12. Una persona que tiene esta actitud, esta inclinación, dice el verso 12, será quebrantado con el trabajo sus corazones. Caerán y no habrá quien los ayude, porque han desestimado la ayuda y la mano de Dios, porque han rechazado el consejo de Dios, han sido rebeldes a las directivas establecidas por el Señor en su palabra. Y lo más grave es que aborrecieron el consejo del Señor. Vamos a ver el tercer estado de calamidad de una persona. Una persona que ha sido rebelde, una persona que aborrece el consejo de Dios, no solamente va a pasar por todo lo anterior que ya hemos visto desde el verso 4 en adelante, sino que el verso 17 dice, es imposible que esa persona no esté en aflicción. Van a estar afligidos, porque son personas insensatas, sin razón. Insensatez es una persona que actúa sin apelar al raciocinio, sin apelar a lo que el sentido común y cuanto más a lo que la palabra dice. ¿Como consecuencia de qué? Le va a traer este estado de aflicción y demuestra que es una persona insensata como consecuencia de andar por los caminos de rebelión. Lo dice la palabra en el verso 17. El verso 18 se asemeja a lo que ya lo dijimos anteriormente, cuando hablábamos de que andan hambrientos y sedientos. Dice el verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Hay personas que se encuentran en sombras de muerte. Hay personas que se encuentran en el límite de su existencia porque han aborrecido el consejo de Dios, se han rebelado contra los consejos de parte del Altísimo. Y no hay entonces otra consecuencia sino que está en este estado de calamidad. Así que aquí evidenciamos 3 de los 4 que yo les hablé y que lo cita el Salmo 107, 3 estados calamitosos en los cuales el hombre cae, pero en estos 3 que hemos mencionado a través de la palabra son como consecuencia del accionar del hombre, resultado de lo que el hombre ha hecho, haberse apartado de Dios, haberle dado la espalda a Dios
haber aborrecido su consejo y no atender las directivas de parte del Señor, haberse puesto en un estado de rebeldía contra las directivas de parte de Dios. No le va a caber otra consecuencia que las que hemos visto enunciadas en este Salmo 107. No les digo la cuarta o el cuarto estado calamitoso porque ya lo hemos leído hace un ratito. El cuarto estado en el que el hombre por allí se encuentra fue el provocado por Dios. Porque dice, y Dios levantó una tempestad. Él habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Esto es provocado como un desafío de parte de Dios, como una prueba de fe y de confianza para ver cómo nos encontramos ante Él. Los tres anteriores son como consecuencia de nuestras actitudes, pero en este cuarto el Señor provocó la tempestad. Entonces, antes de a lo mejor ser tan apresurados para determinar de que esto que estoy atravesando es porque Dios me ha puesto en este gran desafío de fe, de confianza, de prueba, ¿no será que es una consecuencia por algo que yo he cometido, por algo que nosotros hemos cometido? Qué bueno es revisar la palabra, porque allí encontramos las respuestas de parte de Dios. El Señor siempre va a traer claridad a las situaciones que nos tocan atravesar. Nosotros podemos expresar de que hay tormentas permanentes en nuestra vida y podríamos hasta decir que no toda tormenta será para siempre, que son pasajeras, y podemos llegar a expresar que todo el mundo experimenta tormentas en la vida. Claro que sí, las experimentamos nosotros. Tormentas que traen dolor, que traen sufrimiento, que traen pérdida, que traen aflicción, que traen angustia, como las que hemos visto, que traen sombras de muerte, que traen estar allí al límite en la salud. Y allí aparecen las preguntas clásicas: ¿dónde está Dios que no acude en mi auxilio? ¿Dónde está Dios? Parece que hizo caso omiso a mis oraciones. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasan estas cosas malas en mi vida? ¿Por qué pasan estas cosas malas en mi familia? ¿Acaso fueron causadas por Dios? En algunos casos sí, como el que hemos visto aquí, el cuarto, pero hay tres que están denunciando que en las situaciones de aflicción por las cuales el hombre se ha encontrado, ha sido como consecuencia de su rebeldía, de su rechazo, de su aborrecimiento al consejo de parte de Dios. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande. ¿Cuál es entonces la salida? ¿Cuál es entonces el camino que debemos tomar cuando nosotros de pronto podemos estar atravesando por estos estados de calamidad? La palabra lo cita. Y vamos a ver qué hicieron los que estaban en el primer estado de calamidad. Verso 6. Clamaron a Dios en su angustia, ¿y qué dice? Los libró de sus aflicciones. Y esos que andaban por caminos errantes, perdidos, dice el verso 7, y a aquellos que han clamado a Dios, aquellos que se han hincado y humillado a los pies del Señor en sus regazos, los dirigió por camino derecho. Entonces aquí tenemos respuesta, que cuando nos encontremos en estos estados, ya sea por una negligencia nuestra, por un error nuestro, pero debemos ser tan sinceros, honestos con nosotros, con Dios cuanto más, para reconocer que lo que estoy atravesando puede que sea por una consecuencia mía, por un mal procedimiento. Lo primero que Dios nos da como salida es: vengan a mí, como dijo el Señor, y yo les daré la salida, les daré descanso. Clamaron a Dios, dice, en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que entonces pudiesen encontrar la dirección correcta hacia la ciudad habitable.
El segundo estado, que ustedes pueden revisarlo después en sus casas, que habla de la rebeldía, que habla del aborrecimiento, y que por eso fueron quebrantados sus corazones y cayeron y no había nadie quien los ayudase. Dice el verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Está dándonos la fórmula, está dándonos la respuesta cuando nos encontramos en estas situaciones. Y aquellos que andan en tinieblas y aquellos que andan en sombras de muerte, dice el verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones de aflicción, de ahogo, de asfixia por las cuales estaban atravesando. Para los terceros, que dijimos que eran insensatos, rebeldes, locos en sus actitudes, causando maldades, que abominaron todo alimento, todo consejo del Señor y que hasta llegaron a estar al borde de la muerte, dice el verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los sacó de sus aflicciones. Ahora, qué importante es esto, que viene en el verso 20. Nada de lo que estamos desarrollando, exponiendo en esta tarde, podría traer calma a nuestras vidas si no proviene de la palabra del Señor. Dice el verso 20, Él envió su palabra y trajo sanidad. Y esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la parte profética de la iglesia. Que la iglesia no se aparte, como decía nuestro hermano en su oración, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a los caminos del principio, donde la palabra sea lo que predomine en nuestro caminar. Gracias a Dios por la ciencia. Gracias a Dios por los profesionales que pueden dar consejos adecuados, pero ninguno se asemejará al consejo que proviene de parte de Dios. Podrán traer herramientas, podrán traer instrumentos, podrán traer direccionamiento a nuestras vidas, pero solo aquello que proviene de parte de Dios puede traer resolución y sanidad a nuestras vidas interiores. Dice el verso 20, envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. Qué importante es volver a la palabra. Qué interesante es que cuando nosotros, como me pasó en esta semana, mientras meditaba en esos versos que yo inicialmente les había mencionado, mire, si yo hubiera dejado de lado las primeras porciones de este salmo riquísimo que el Señor dejó escrito para que lo analicemos en profundidad. Entonces, en esta tarde, el Señor viene a dejarnos a nosotros una palabra animadora para aquellos que están pasando tormentas, y aunque sabemos que estas tormentas no van a durar toda la vida, aunque sabemos que estas tormentas serán pasajeras y que esto también pasará en breve, pero en el mientras tanto puede traer todas estas cuestiones mencionadas en el Salmo. Mientras nosotros no vayamos a la presencia de Dios, mientras no nos volvamos a su palabra, vamos a vivir en aflicción, en prisión de angustia, en sombra de muerte, perdidos, en desiertos. Vamos a errar el camino. Y la tendencia cuando estamos en estas situaciones es rebelarnos contra nuestro propio Dios. Pero el Señor en su misericordia en esta tarde nos viene a enseñar el camino correcto. Y Él nos dice, si ustedes vienen a mis pies, si ustedes claman en sus angustias, si ustedes vienen en sus dificultades a mis pies, yo los voy a librar de sus aflicciones. No nos dice les voy a evitar,
El Señor no nos va a evitar las consecuencias de nuestros malos procedimientos. Esto es como cuando alguien, por ejemplo, ha cometido el gravísimo error de robar o quitar la vida a alguien y hoy se encuentra en prisión. La condena sobre ese acto ha caído sobre esa persona. Puede ser años de vivir en esa prisión. De pronto, estando en esa prisión, en esa aflicción, en ese tiempo calamitoso, puede que la palabra se acerque a esa persona. Si clama y se rinde a los pies del Señor, dice el Señor, yo lo libraré, yo lo sanaré de esa situación. Pero no nos dice la Biblia, lo sacaré de esa consecuencia. Son aquellos, como caso de Pedro, como caso de Pablo, como el caso de Silas, Dios puede obrar un milagro de abrir las puertas de una cárcel para ser liberados. Pero ellos estuvieron prisioneros como consecuencia del reino por proclamar su palabra. Pero aquellos que han cometido faltas, la consecuencia de una condena les ha caído sobre sus espaldas. Pero Dios le tiene prometido una libertad espiritual. Por eso dice su palabra, yo los libraré de sus angustias. Nos dice, yo les evitaré que pasen por esa situación. Los libraré cuando estén en esos tiempos tormentosos y calamitosos. Él mismo iba en la barca, ¿se acuerdan ustedes? Cuando los discípulos se encontraron con una tormenta inusual. Eran hombres expertos en navegación. Sin embargo, dice la Biblia de que tuvieron miedo de morir. Y estaba Cristo en la barca. Él no les evitó la tormenta. Porque esa era una prueba de fe y de confianza para ellos. A ver cómo procederían ante un hecho inusual. Y a veces nosotros atravesamos esa clase de pruebas. Tiempo de calamidad, donde el Señor nos viene a recordar que si nos volvemos a Él nos librará de la aflicción, de la angustia, nos sacará de la sombra de muerte y traerá sanidad a nuestro corazón. La otra parte también es importante. No solamente vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso. No solamente yo los voy a librar de la sombra de muerte, del estado calamitoso por el cual estén atravesando, sino que dice el Señor, alábenle, alábenle, adórenle, exáltenle. Aunque ustedes hayan atravesado o estén atravesando por esa situación de aflicción, dice, alábenle. Voy a llevarlos al verso 8. Alaben a la misericordia de Dios. Alaben por sus maravillas. Alaben porque Él les ha saciado su alma menesterosa. Alábenle porque Él les ha llenado de bien al alma hambrienta. Alaben, dice el verso 15, las misericordias de Dios y sus maravillas para con los hijos, porque Él quebrantó las puertas de bronce en las cuales ustedes estaban aprisionados, y Él vino a desmenuzar los cerrojos de hierro de esas puertas que ustedes no encontraban cómo abrirlas. Alábenlo. Alábenle cuando Él envíe su palabra, dice el verso 21. Alaben sus maravillas, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, dice el Señor. Verso 31. Alaben las misericordias de Dios y sus maravillas, exáltenlo en la congregación del pueblo, exalten y alábenlo en la reunión de los ancianos, alábenle.
nuestra situación por la que estamos atravesando y que es tormentosa y caótica puede ser como resultado de mi rebelión. Y aun cuando fuera provocado por Dios esta prueba, el Señor dice: vengan y clamen a mí, que yo los sacaré de la sombra de muerte y de la aflicción y de las prisiones en las que se encuentran. Pero no olvide, iglesia, dice, una vez que ustedes estén en los tiempos de calma y de bonanza, no olviden de alabarlo en la congregación. El Señor nos deja este mensaje en esta tarde. Más allá de que puede ser que existan tormentas que podemos considerar que son menores o pasajeras, o aún aquellas que